Estamos ahora con la candidata Ximena Guevara. Ella va candidata a diputada con el número 12 por Partido del Buen Gobierno, que es del señor Jorge Nieto Montesinos. Y Ximena Guevara, ella es psicóloga de profesión de la UPC. Actualmente estudia una maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Católica y tiene estudios de posgrado en Gestión Pública, magíster en Gestión Pública, ¿no? Ximena, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por estar aquí en Punto 11, que la gente pueda conocerte, pueda saber sobre ti, sobre tus propuestas y bueno, que pueda conocer también cómo eres como persona, ¿no? Cómo eres fuera del ámbito político, cómo es tu día a día. Cuéntanos en 2 minutos un poco sobre ti, para que la gente pueda saber. Bueno, ¿qué tal, Gio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Agradecida también con la producción de haber sido invitada el día de hoy. Y bueno, como bien has dicho, en efecto soy psicóloga clínica, soy licenciada en esta carrera. ¿Cómo soy? Pues soy una joven, soy una mujer trabajadora que naturalmente el día de hoy está muy preocupada por la coyuntura política y que mira estas elecciones que se avecinan en unos meses con la mayor de las preocupaciones porque creo que son unas elecciones trascendentales para el futuro del país. Bien. Coméntanos, Ximena, ¿cómo es tu día a día fuera del tema político? ¿Te despiertas? ¿Qué es lo que haces? Cuéntanos un poquito de ti para que la gente sepa cómo es Ximena fuera del ámbito político. Bueno, la verdad me gusta levantarme usualmente temprano, entre las 6 y las 7, ir al gimnasio, hacer deporte, luego de eso trabajar y bueno, y ahora en temas de campaña, mi agenda está asignada sobre todo a eventos de campaña, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy en la mañana estuve en un desayuno junto a IDEA Internacional y Evidencia Consultores para hablar justamente de los temas que contestan a la agenda de la mujer. Entonces, bueno, cuando no estoy en campaña, estoy trabajando y ahora que estoy en campaña, mi agenda es asignada por la Estuviste, campaña. creo, con otras candidatas también, ¿no? En el evento de hoy Sí, día, ¿no? sí. ¿Y qué es lo que hablaron ahí en este evento? ¿Nos puedes comentar algo breve? Sí, claro, bueno, hemos estado de hecho bastantes representantes candidatas de diferentes partidos políticos y naturalmente también de diferentes fuerzas políticas, es decir, de diferentes ideologías. Entonces, lo del día de hoy ha sido muy enriquecedor porque hemos podido escuchar tanto posturas que son parecidas a las nuestras, en ese caso yo sí creo que hay una agenda en beneficio de la mujer que está pendiente el día de hoy, pero también hemos podido escuchar a partidos políticos y candidatas que más bien tienen otra mirada acerca del asunto, ¿no? Como justo subí en mis redes sociales el día de hoy, yo creo que lo importante, sobre todo en democracia y en esa época de polarización, es más que todo encontrar consensos mínimos en los cuales podamos avanzar. Ok, bien. Yo estoy viendo en tus redes que lo que tú buscas es profesionalizar la política, ¿no? Ujú. Cuéntanos, por favor, a qué te refieres con eso, o si quieres profundizar un poco, a ver sobre el tema. Sí, bueno, el tema de la profesionalización de la política tiene muchos componentes y a mí particularmente hay uno que siempre me llama la atención. De hecho, tengo una publicación en Facebook hace muchos años sobre eso. Y es que si es que tú te das cuenta, cuando tú le preguntas a los candidatos por qué quieren hacer política, la mayoría asume que son una especie de mártir y dicen, no, quiero hacer política porque yo voy a cambiar las cosas, porque el país está muy mal, o porque de repente algunos dicen, soy empresario, ya tenía una vida exitosa y el día de hoy me quiero dedicar a la política. A ver, yo concuerdo con el diagnóstico de que la política al día de hoy está fatal, está terrible y evidentemente hay que cambiarla. Pero no comparto la idea de que uno se suma como mártir cuando entra a la política. Yo creo que a la política uno tiene que entrar con convicción y sobre todo con vocación. Al igual que cuando uno quiere estudiar, no sé, periodismo, es porque desea ser periodista. Uno cuando hace política y se mete en política es porque desea ser un político o una política. Entonces yo creo que tenemos que hablarlo, tenemos que verbalizarlo y tenemos que normalizar que hayan personas jóvenes que se quieran dedicar a la política. En mi caso, es el caso. Yo me quiero dedicar a la política, quisiera dedicarme a la política. Y de hecho, yo sé que el tema de la reelección ha sido algo muy criticado, pero en realidad el mejor juez dentro de una democracia es el ciudadano. Entonces, yo, por ejemplo, soy partidaria, y de hecho también lo he dicho en mis redes sociales, y lo converso cada vez que puedo con las personas en la calle o con las bases sociales con las cuales estoy en contacto, de que, a ver, ¿cuál es mi plan? Mi plan es, el día de hoy, hablar con las personas, trabajar con las personas, pedir su voto, ser electa en el 26, trabajar de la mano de esas personas 5 años y en el 31 también pedir el voto. ¿Por qué? Porque de esa forma el ciudadano sabe que yo no me puedo olvidar de él. Es peor los casos de la gente que llega a la política porque es inexperta o porque quiere ver qué tal es,
promete 1000 cosas en campaña, llega al espacio de representación, se olvida de esa gente porque no le interesa seguir en política y básicamente fueron 5 años perdidos para la gente que apostó por ese candidato. Ese no Como es mi muchos caso. candidatos que, perdón, como muchos que ya están ahora actualmente en el Congreso o bueno, digamos, o sea, siempre salen en los medios de comunicación, ¿no? Para hablar, ya sabemos los rostros, quiénes son los que más salen, pero hay 130 congresistas y no se conoce a los demás, ¿no? Es como que no aparecen ahí en los reflectores, no están, es como que champean tranquilito, de repente pasan ahí desapercibidos, ¿no? En cambio, tú lo que estás mencionando es que quieres volver hacia a reelegirte en un futuro. Bueno, sí, claro, es lo que estoy diciendo Ok. básicamente. ¿Por qué? Porque, como te decía, si es que hay diferentes bases sociales que me apoyan, votan por mí, salgo electa, y yo reafirmo desde el día de hoy que me gustaría ser reelegida, esas bases sociales saben que yo no me puedo olvidar de ellos. Ujú. Porque evidentemente, y esa es una premisa que mucha gente cree, la gente no es tonta. La gente no es tonta. Si tú le prometes algo a una gente, te olvidas de ellos 5 años, ¿con qué cara vas a ir a pedirles el voto de nuevo? La Claro, gente no va a votar claro, por ti. claro. Entonces, y de hecho, es una de mi experiencia personal, cuando yo hago mis recorridos en las calles, en los mercados, la gente me dice, estoy harta de que se olviden de mí una vez que soy electo. Entonces, el problema del día de hoy, evidentemente es un tema de inseguridad, de corrupción, pero detrás de eso es un tema de confianza. Y en ese sentido, ¿por qué la gente tendría entonces que votar por Jimena Guevara? O sea, ¿cuál es la diferencia entre tú como joven, como mujer, ¿no? Nuevo rostro en estas elecciones generales, a diferencia de los que ya conocemos? O sea, ¿por qué tendrían que darte el voto a ti? ¿Por qué? Bueno, yo lo resumiría en que creo que no hay ningún candidato que esté diciendo lo que yo estoy diciendo. Yo le retaría a la audiencia en general que encuentre un candidato, es más, no solamente en esta elección, sino en general, que haya dicho con la firmeza que te estoy diciendo el día de hoy, oye, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a la política. Ok, sí, sí, es interesante, ¿no? Porque claro, no muchos mencionan eso, ¿no? O sea, claro, tienes razón, no dicen, oye, quiero dedicarme de por vida, ¿no? Por decirlo así, ¿no? No lo dicen, y si lo dicen no es tan claro, ¿no? ¿Y Ahora, sabes qué pasa ahí? Yo quisiera sí, hacer un comentario. Cuando el tema de la bicameralidad entró en debate dentro del Congreso, los periodistas dentro de este hall que llaman los pasos perdidos del Congreso iban con el micro justamente al parlamentario y le preguntaban, ¿usted se quiere reelegir? Y todos titubeaban. Ninguno decía, sí me quiero reelegir. Ninguno lo dijo. Eso es porque saben que si lo decían, el ciudadano iba a protestar contra eso. Y como te decía en un comienzo, al final nos damos cuenta que en toda democracia, el mejor juez es el ciudadano. Si te das cuenta, yo de todo lo que hablo tiene un paraguas, que es básicamente el fortalecimiento de la democracia. El Perú, hasta el día de hoy, no ha podido consolidarse democráticamente y es a lo que principalmente tenemos que apuntar. ok, bien. Tú has trabajado también en el sector público, ¿no? ¿En qué cargos has tenido? ¿En qué sectores has trabajado? Coméntanos, por favor, un poco. Bueno, tendría que hablarte En los desde... tres Ya. últimos que hayas trabajado, por favor, para que la gente sepa que tienes experiencia en la gestión pública. Ya, bueno, igual mencionarte que en realidad desde el 2019 yo hice mis prácticas en la Dirección de Criminalística como practicante de psicología. Y bueno, ya que he hablado justamente de ese tema, yo quisiera mencionar que el motivo por el cual yo entro en política es porque cuando ejercí como psicóloga me di cuenta que el trabajo personal como terapeuta no es suficiente. Si es que, por ejemplo, yo soy terapeuta y viene una señora en depresión porque mataron a su esposo, porque salió a trabajar y lo asesinaron porque era un conductor, yo puedo trabajar con el dolor de esa persona y le puedo dar herramientas psicológicas para que pueda conllevar la situación. Pero en realidad el problema es que no hay un Estado que ataque la inseguridad y que proteja la vida de ese esposo. Entonces el día de hoy, y bueno, luego de que yo llegué a esa reflexión, es que me di cuenta de que es necesario vincularse a política porque la política es la única carrera, es el único oficio que te puede transformar miles de vidas de forma transversal. Ok, bien. ¿Tú trabajaste en la PCM? Sí, Sí, yo como trabajo coordinadora PCM. parlamentaria, ¿no? Y en el Ministerio de Educación también. Sí, o sea, en realidad por ministerio solamente hay un coordinador titular, un coordinador parlamentario titular. Yo siempre he Ya. sido un apoyo tanto administrativo más que la coordinadora titular de Ok, todo. y eso fue en el gobierno de Dina Boluarte, en el Eh, periodo que ella estaba. sí, ha coincidido con ese periodo. Ok, ya. ¿Y ¿cómo llegaste tú ahí a ese puesto?
Bueno, como te mencionaba, yo tenía experiencia del sector público desde mucho antes, desde el 2019 que venía haciendo mis prácticas. Eventualmente me desarrollé en todo lo que era la gestión documentaria, que como seguramente los que trabajan en el sector público saben que es un tema medular en las mayores oficinas. Ujú. Y, y bueno, como también quería comentar, yo desde la época de la universidad he tenido temas de incidencia pública. Siendo estudiante, tuve 2 investigaciones, una publicada en la Universidad de Barcelona, otra que ganó un premio nacional, donde ambas concluían temas de agenda pública, es decir, políticas públicas. De ahí también, por ejemplo, en el 2020 tuve una columna de política durante un año en un portal web. En el 2020-2021 también tenía conferencias en municipalidades acerca de temas de género, de política. Vengo de una familia muy política. Entonces, eventualmente, en el ministerio se pasaron la voz de que había una chica joven, de que podía haber temas documentarios en temas parlamentarios porque conocía el tema político. Entonces, me jalaron de una oficina para la otra y fue como Ok, básicamente llegué. ya. Y no tendría nada que ver el señor Nicanor Boluarte en esto, ¿no? Porque él es fundador del Partido del Buen Gobierno, tengo entendido, y es hermano de Dina Boluarte. Entonces, no tendría injerencia ahí de que tú llegaste a este puesto laboral. Ya, mira, yo para comentarte cómo ha Porque sido. hay, no sé si has visto, ¿no? Que hay una Yo entiendo para difusión, dónde vas. hay una Entiendo difusión perfectamente para que dónde la vas. gente ha hablado sobre eso, Sí, ¿no? claro. Yo Y sé por que eso, mejor que tú misma lo aclares, ¿no? Sí, claro, yo sé perfectamente de que se hablaba en algún momento de la Ujú. relación del señor Boluarte con el Partido del Buen Gobierno, pero acá es importante mencionar que el Partido del Buen Gobierno ha atravesado 3 procesos de inscripción. Es más, el primer proceso de inscripción del Partido del Buen Gobierno es en el 2019 a fines. Te hablo de hace ya casi 6 años. ¿Donde tú eras secretaria de Juventudes en ese momento o todavía no? Yo asumí en el 2020 hacia finales. Ok, ya. Ya, pero hacia finales del 2019 el partido solicita su kit electoral para la inscripción en miras de las elecciones del 2021. Y en el 2020, a inicios, entiendo que llega el señor Nicanor Boluarte para aportar. También pensemos y tengamos entendido de que Jorge Nieto, que es el presidente del partido, Ujú. salía de ser ministro de Cultura y naturalmente cuando se corrió la voz de que alguien como Jorge Nieto, que tiene una personalidad política muy importante, iba a formar un partido, pues muchas personas del sector público se acercaron a él. No solamente el señor Nicanor Boluarte, sino también decanas del Colegio de Enfermeras, decanas justamente los aparatos tecnológicos del sector salud, diferentes alcaldes a nivel nacional, y así como llegaron muchas personas, muchas se fueron. ¿Por qué? Porque vino la pandemia y la construcción del partido quedó paralizada. Entre una de las personas que llegaron y se fueron estuvo el señor Nicanor Boluarte. Ahora, el partido tuvo un primer proceso de inscripción, tuvo un segundo proceso de inscripción en el 2022 y recién en el tercer proceso de inscripción del 2024 es que logra la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, por lo que en realidad la presencia del señor Nicanor Boluarte no se da desde hace más de 6 años y solamente ha sido acotada a un muy breve tiempo. Ok, está bien, está bien. Ahora, habías comentado, tú eres psicóloga de profesión, ¿no? Entonces, ahí hay un tema bastante interesante que hablar, porque, claro, no se promueve mucho el tema de la salud mental, ¿no? O sea, en el país creo que no se habla mucho de la salud mental, ¿no? Entonces, desde tu posición como candidata a diputada, ¿qué promoverías para el tema de la salud mental? Bueno, lo primero que hay que hacer es devolver la capacidad de diagnóstico a los psicólogos. El día de hoy el Perú es el único país a nivel mundial en donde el psicólogo no es No habilitado diagnostican, ¿no? legalmente para diagnosticar. Ujú. Esa fue una modificación de la Ley de Salud Mental en el año 2020-21, me parece, justamente promovida por el Fujimorismo. Y bueno, de lo que yo tengo entendido, justamente en estas semanas, en estos días, el Colegio de Psicólogos ha logrado un consenso con el Colegio Médico, porque claro, siempre está la discusión de si es que el psicólogo está en teoría al mismo nivel técnico que un psiquiatra para poder diagnosticar. Entonces, por lo que me comentan, el Colegio Médico y de Psicólogos ha llegado a una fórmula de consenso que solamente estaría para elevar al Pleno del Congreso y para que el psicólogo pueda nuevamente diagnosticar. Claro, Ese es un tema porque pendiente. ¿cuántos psiquiatras hay en el Perú? Hay 1092. ¿para cuánto? Para 34 millones de peruanos, Sí, ¿no? O y tú sea, sabes de que incluso el día de hoy la norma legal lo que te dice es que el diagnóstico en temas de trastornos mentales lo puede hacer ya sea el psiquiatra, que lo puede entender, o el médico cirujano. Perdóname, pero un médico cirujano, ¿por qué podría diagnosticar bipolaridad?
Claro, pues no. Sí, por eso decía que no se habla mucho sobre el tema de la salud mental y ahora que vemos que, bueno, el Perú está con un tema de inseguridad, ¿no? Cada día hay entre 6 y 7 muertos por extorsión, todo eso también de alguna u otra manera afecta, ¿no? Mira, yo quería justamente comentar eso que tú dices. ¿Por qué? Porque el día de hoy, a nivel mundial, la, entre las 5 causas principales de muerte de jóvenes está el suicidio. Ujú. No sé si es que lo puedo Correcto. decir porque creo que lo banean en las redes, ¿no? No hay Ahí le problema. ponemos un pitito. Ya, Pi. está bien. Pero sí, el día de hoy tenemos que tener en claro que entre las principales causas de Sí, muerte de los jóvenes está el suicidio. Eso es un dato gravísimo. Es gravísimo. Y se da a nivel internacional y también a nivel nacional. Y no es casualidad que haya aumentado la cifra de trastornos mentales cuando a la par ha aumentado el desempleo en jóvenes, la inseguridad, la inestabilidad laboral, la inestabilidad económica. Esto es algo que viene de la mano, porque finalmente la salud mental no se puede entender como un fenómeno aislado, tiene que entenderse en su contexto político y social. ¿qué promover ahí entonces desde los colegios, ¿no? ¿Qué propondrías tú ahí para que, claro, como mencionas, ¿no? O sea, la salud mental es un tema que, como decía, no se toca, no se suele hablar mucho, no se difunde tanto y es muy importante, creo yo. Hoy en día se debería tocar ese tema, pero ¿qué propondrías entonces tú como legislador, como futura legisladora para ver este tema de la salud? Ya mira, como te mencionaba, la salud mental tiene dos vías, al menos para mí, o debería tener dos vías. Una que sea de ataque directo a la salud mental y otra que sea justamente del contexto político-social, es decir, resolver los temas de inseguridad, el tema de inestabilidad económica. Por ejemplo, en temas de cuestión laboral, la informalidad es el principal modo de trabajo de los jóvenes. Tampoco es casualidad. Entonces, bueno, hay una parte contextual que hay que resolver, pero en materia de salud mental principalmente te decía el tema del diagnóstico, devolver esa facultad a los psicólogos. Y a nivel de colegios, el día de hoy existe una ley que dispone que haya al menos un psicólogo por colegio. Pero esa ley falta reglamentar y como sabemos, sin reglamento la ley no puede ser Claro, ejecutada. claro, claro. Ahora, estaba viendo en tus redes sociales que promueves bastante lo que es y destacas la importancia de la educación y la brecha de infraestructura educativa, ¿no? Has mencionado que hay una propuesta para apunta y fortalece la educación técnico-productivo, consolidar un sistema nacional de becas y Ujú. mejora la infraestructura educativa. Entonces, ¿qué plantean concretamente y cómo piensas hacer esto? Yo quisiera mencionar este segundo punto que has mencionado, que es un proyecto de ley que tengo listo, que es el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Becas. El día de hoy lo que hemos visto y que seguimos viendo que están jugando básicamente con el futuro de los jóvenes que vienen de las situaciones más complicadas del país es una vergüenza. Realmente es una vergüenza. Y más vergüenza es que el día de la sesión de presupuesto la ministra de Economía haya dicho que es un programa muy caro. No puede ser caro. No puede ser caro cambiarle la vida a los jóvenes y tampoco puede ser caro romper el círculo de pobreza en este país. Eso no puede ser caro. Ahora, los que estamos en gestión pública también sabemos que cuando uno crea un sistema, obliga a las entidades del Estado, a las entidades públicas, a coordinar en aras de objetivos. Y por eso me parece importante que se cree una ley que crea justamente el Sistema Nacional de Becas, porque ahí podemos tener al Minedu, a Pronavec y al MEF principalmente obligados a articular para que lo que suceda este año nunca más vuelva a suceder. Ok. Con el tema del lado económico estaba viendo que, bueno, algunas personas me indicaron por redes sociales, propondría que usted, o sea, propondría usted desde llegar a legisladora, a diputada, perdón, aumentar el sueldo mínimo o prefiere que se mantenga así como está. Mira, es una pregunta compleja y que creo que responder sí o no sería caer en una demagogia. Ya. Porque en realidad toda propuesta que sea, o sea, una reforma profunda va a depender mucho de la correlación de fuerzas que llega al Congreso. Por eso, por ejemplo, ahora estaba el anterior candidato que decía que hay que disminuir el sueldo de los congresistas. Eso es demagogia, eso es populismo. O sea, si Bueno, queremos hablar él decía seriamente del que lo va a tema, proponer, ¿no? bueno, si es que lo Vamos a quieren verlo. proponer, que converse con su colega Ruth Luque, que el día de hoy es congresista, y que el día de hoy ella sí puede proponer un proyecto de ley, que lo proponga. Que Sí, converse con su pues. colega. Bien, entonces, Ahora, no es sí. que me moleste,
digamos, el hecho de que se proponga. A lo que yo voy es que lo que no me parece bien es que sea demagógico. Y acá yo quiero aterrizar también algo. El día de hoy el congresista recibe 15.600 soles de sueldo. Aparte recibe 11.000 soles de asignación de función congresal. Y aparte recibe 2.800 soles de semana de representación. Esos 11.000 soles de asignación, de asignación por función congresal tienen que ser transparentados. Tenemos que saber en qué gastan los congresistas. Y si es que no lo gastan, que lo devuelvan. ¿Y usted estaría de acuerdo a que se haga un tipo de ajustes dentro del reglamento interno del Congreso también, o no? O sea, en el sentido de evitar estas gollerías que siempre tienen los congresistas, ¿no? Porque la imagen que tiene el ciudadano de a pie y la gente que nos está viendo es que, ya, yo llego al Congreso es para hacerme millonario, por los bonos, el sueldo, la gratis y todo lo demás que tengo, porque hay un reglamento, hay unos acuerdos ahí de manera interna con el sindicato de trabajadores y bla, 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 y los congresistas siempre salen a los medios a decir, yo no puedo hacer nada, lo siento. Entonces, ¿qué se lleva a la ciudadanía como imagen, no? Que uno entra al Congreso y en 5 años ya me hice 2 millones de soles. Entonces, bueno, lo hemos visto en las cifras que ha sacado la Contraloría hace poco, hace unos días, diciendo de que han habido congresistas que han aumentado su patrimonio en 300%. Sí, claro, el mismo José Gerí, ¿no? El mismo José Gerí. Bueno, él y muchos más, ¿no? O peor aún, congresistas que a pesar de ganar lo que ganan, con todo lo que he mencionado, no les es suficiente y encima tienen el descaro de mochar sueldo a su trabajador. O sea, eso es inaceptable, pero en realidad todo esto depende de justamente dos cosas. La correlación de fuerzas que llega al Congreso, y yo creo que ahí el ciudadano tiene el deber democrático de extirpar del Congreso a los congresistas que mochan sueldo. ¿Tú sabes de que había un congresista al que le han encontrado 1 millón de soles en efectivo bajo el colchón? Esto es una vergüenza. Esa gente tiene que ser extirpada del Congreso. O sea, tenemos unos rostros, pucha, la congresista que le cortan las uñas, ¿no? Los congresistas que le recortan el sueldo, o sea, justamente eso es lo que la ciudadanía piensa cuando habla del Congreso, ¿no? Eso es lo que ellos ven por lo que salen en todos lados, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo cambiar la percepción que tiene la gente de los congresistas, de los diputados, de los candidatos, para que digan, no, Jimena va a ser una más de la misma? ¿Qué dirías tú? Mira, en realidad, para ser sincera, tenemos todo en contra. Tenemos absolutamente todo en contra. Porque como ha dicho, eso sí, el candidato anterior, mientras que, digamos, los ciudadanos que queremos participar en política e involucrarnos, tenemos que pedir licencia sin goce de haber, tenemos que dejar de trabajar, los congresistas tienen toda una maquinaria estatal que les permite tener visibilidad en prensa, recursos para viajar, para hacer unas grandes campañas. Y además, yo creo que con el sueldo les alcanza, pues, ¿no? Les podría alcanzar, incluso yo creo. Si yo fuera congresista, no diría, ya, entonces voy a instalarme aquí en Lima, entonces que me den mi bono de instalación para... Ya, por ejemplo, si yo fuera diputada por Lima, no pediría de ninguna manera bono de instalación. Si ya vivo acá, por favor. O sea, no tengo que trasladarme, ¿no? Pero claro, bueno. Pero a lo que yo quería llegar era que en realidad la transformación del Congreso depende en que, bueno, hayan más espacios como este y puedan dar cara a que los congresistas o los futuros congresistas, como es mi caso, espero, puedan dar sus propuestas y puedan mostrarse con honestidad lo que son. En mi caso, yo soy una persona transparente, soy una persona honesta. Y tú me preguntaste al comienzo cómo es Jimena Guevara afuera de ser política. Pregúntale a quien quieras que me conoce de mí, te va a decir que soy una persona directa. Prefiero 1000 veces ser directa, sincera con lo que pienso, que estar luego guardándome algo y no poder comentarlo. Ok, está bien. Entonces, yendo por ese lado, ¿cómo es Jimena Guevara en el aspecto de la cercanía con la ciudadanía? Entonces, en ese sentido, quiero saber, ¿cuándo ha sido la última vez que has ido a una entidad pública a hacer algún trámite? ¿Cuánto te demoró? ¿Y qué resultado obtuviste de eso? Si has ido a hacer para sacar alguna cita en el hospital, fuiste a la SUNAT a hacer algún trámite, a RENIEC, ¿cuánto tiempo te demoró y cuál fue esa percepción que tú tuviste con esta atención del Estado? Bueno, justo en el marco de las elecciones hace poco fui a RENIEC para poder renovar mi DNI. Bueno, la percepción que yo tengo de las entidades públicas es posiblemente la misma que tienen todos los ciudadanos, ¿no? Que es que en realidad no están al servicio del ciudadano, no están al servicio del interés público. Y esto va desde lo sencillo hasta lo grande. En lo grande, porque como también todos lo sabemos, la burocracia es enemiga del ciudadano, lo aburre. Ya sea, incluso yo creo que el caso más dramático es el tema de salud, aunque el de inseguridad también. Gente que va a la comisaría a denunciar y al final lo vuelven a extorsionar porque el policía mismo es el que dijo
o le pasó la voz al delincuente que pasaba, ¿no? O en el caso de salud, de que uno pide cita y le programan para 6 meses. Va al consultorio, va al hospital y le dicen, no, se reprogramó. O va a un lugar y resulta que no hay el tomógrafo que se necesita. Entonces, naturalmente las entidades públicas el día de hoy requieren una mayor innovación, requieren estar al servicio ciudadano, pero va desde lo grande hasta lo pequeño, realmente. Claro, pero justo lo que tú mencionabas es que requiere estar al servicio de la ciudadanía, y no creerías también que, o sea, no comparándolo con lo privado, ¿no? Pero viéndolo en el sentido de que si está al servicio de la ciudadanía, pucha, no vas a atender de lunes a viernes de 8 a 5, pues, ¿no? O sea, Totalmente, la gente de a pie no solo trabaja de 8 a totalmente, 5, ¿no? O sea, totalmente, esperaría que yo llame por teléfono, ir a las 8 de la noche y me atiendas. Pero totalmente. yo voy a las 8 de la noche a Reñac, no, cerrado. ¿Y Así por es. qué? Porque llega feriado, ¿no? Y para el Estado, como justo cayó viernes, un día antes, ¡pum!, me voy hasta el día martes. O sea, la ciudadanía dice, oye, yo no trabajo de esa forma. Yo en el privado me tengo que sacar la mugre, tengo que hacer horas extras. Y ahora, yo que le pago de mis impuestos a la gente que está en el Estado para que lleve un mejor país, pucha, no me atienden, se demoran y todo. Entonces, ¿cómo se lleva a la ciudadanía esa imagen, no? Ya, pero mira, para todo problema hay una solución. Y yo te cuento un caso ¿Cuál es la exitoso. solución para Jimena? A ver. Te cuento un caso exitoso, porque a veces también creemos que la solución es traerlas de otro planeta, ¿no? O sea, la pólvora ya está inventada. Es un tema de revisar casos exitosos a nivel nacional y acá te quiero contar justamente uno. De repente nosotros no hemos vivido esa época, pero hace 15 años Migraciones, que es justamente la entidad que emite los pasaportes, también tenía este mismo problema, que trabajaba solamente de 8 a 5 y naturalmente la dinámica de los viajes de las personas, de los peruanos, tenía otro ritmo. Entonces lo que hizo Migraciones, bueno, naturalmente hubo una voluntad política desde arriba, fue extender el plazo para que sea de 8 a 10, me parece, o sea, un doble turno, y que también atiendan los sábados y domingos. Se hizo un doble turno en la entidad de migraciones, se pagó naturalmente más al personal los sábados y domingos y cuando era turno de noche, pero el día de hoy ya tenemos unas migraciones que trabajan casi que 24/7. Es más, incluso tenemos el recurso de emisión de pasaportes por emergencia. Entonces, no se trata de inventar la pólvora, tenemos que mirar los casos que han sido exitosos. El tema de la anemia, por ejemplo, es otro. El día de hoy tenemos un porcentaje de anemia gigante, de 40-50%, teniendo distritos en el mundo andino, sobre todo, que incluso llega hasta el 80%, y creemos que no hay casos exitosos. Yo te cuento uno. En Higuaín, en Ayacucho, en un año se redujo del 80% a menos del 10% de la anemia. ¿Por qué? Porque hubo coordinación interinstitucional y hubo voluntad política. Básicamente todo se reduce entonces a voluntad política, ¿no? Sí y no, porque tiene que llegar una persona. Para mí, digamos, Jorge Nieto, sinceramente, es el mejor candidato de esta oferta electoral. Y él perfectamente sabe lo que es la voluntad política, pero además tienes que rodearte de buenos técnicos. Y ahora, naturalmente un presidente que está cuestionado, que está manchado o que no tiene la personalidad suficiente o el talento suficiente, no va a poder convocar a buenos técnicos. Lo hemos visto con el caso de Pedro Castillo. Pedro Castillo, ¿a quién tuvo que llamar? Cada vez a personas de menor perfil político. ¿Por qué? Porque también cuando un presidente se va quedando más manchado, son menos las personas que quieren estar cerca de él. Si es que, por ejemplo, el día de hoy el señor Álvarez renunciara como premier, al presidente Geril se le haría muy difícil conseguir premier. Ok, Jimena. Bien, hemos conocido un poco sobre las propuestas que tienes, ¿no? Sobre cómo piensas también y por qué deben votar por ti. Hemos conocido un poco sobre lo que quieres hacer de llegar a ser diputada. Por favor, dirígete a la ciudadanía y dinos por qué deberían votar por ti y por qué también el señor Jorge Nieto es el candidato idóneo, ¿no?, para ser presidente. Bueno, primero decir de que Jorge Nieto ya lideró la experiencia del fenómeno del Niño en el 2018. Jorge logró movilizar kilómetros de toneladas hacia la gente que realmente lo necesitaba. Incluso hay la experiencia de una señora que pidió una emergencia porque estaba a punto de dar la luz y la señora dio luz en un avión del ejército. ¿Por qué? Porque Jorge Nieto tuvo la voluntad política de llegar a la ciudadanía. El día de hoy, yo personalmente considero que Jorge Nieto es el mejor candidato a la presidencia y que en mi caso yo también soy una de las mejores opciones hacia diputada. Así que este 12 de abril vota por el 12 del Partido del Buen Gobierno.
Bien, gracias. Gracias, Jimena, por haber venido. Esperamos poderte volver a invitar para tener un debate de repente con otra candidata de otra fuerza política y conocer un poco más sobre estos temas que vamos a ir desarrollando. Gracias por haber estado aquí en Punto 11. Gracias a las personas que se han conectado. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con el último candidato, Hernando Ceballos. Muchas gracias.